a todos los presentes, a los medios de comunicación, a los amigos, a los catedráticos que hoy nos acompañan. Tenemos el honor el día de hoy realizar la presentación del cuarto libro sobre la guerra en Ucrania del escritor argentino nacionalizado mexicano, nuestro amigo Marcelo Fabián Monjes. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Marcelo. El libro que hoy se presenta está disponible en Amazon en formato de pasta blanda y digital, y también está publicado y traducido al inglés, francés, italiano, alemán y portugués. A continuación me permitiré explicar la dinámica de esta presentación, organizada también como un desayuno para la prensa y los amigos, y funcionará de la siguiente manera. En un principio, nuestros anfitriones de Un Lugar en la Mancha ofrecerán café y fruta y un pan de su elección mientras se desarrollan las diferentes participaciones. Al finalizar las intervenciones de los conferencistas, se servirá el desayuno completo, lo cual será acompañado por un dúo de violines con un repertorio especialmente elegido para esta ocasión. Finalizado el desayuno, se realizará la foto grupal de las y los integrantes de la mesa, y posteriormente se llevará a cabo la firma de libros que está a la venta. Para los participantes de la mesa, me permito informarles que cada uno de ustedes contará hasta con 10 minutos para su participación. Después de pasado ese tiempo, me permitiré avisarles que su tiempo ha finalizado para que demos pie a la siguiente participación. Muchas gracias a todas, a todos, y bueno, pues vamos a dar inicio, y me permitiré presentar a la primer ponente. Ella es Marlene Pasini, licenciada en Ciencias de la Comunicación, poeta, escritora, artista visual, psicoterapeuta transpersonal, tiene una maestría en literatura hispanoamericana, un diplomado en historia renacentista, estudió la especialidad de egiptología y jeroglíficos, tiene publicados 20 libros en diferentes géneros. Es directora cultural del International Forum of Creativity and Humanity, Marruecos. Es consejera cultural del Foro Cultural Fayad de Egipto, Líbano. Es presidenta de Ciudad de México de la Academia Mexicana de Literatura Moderna. Ha recibido diversos reconocimientos internacionales en arte y literatura, entre los que destacan medalla de plata por su novela La danza de las mariposas por World Organization Writers de Rusia en 2024, el premio 2024 de The Grand Award to Excellence por su trayectoria literaria en Caserta, Italia, el galardón Teotihuacán en literatura, arte, cultura, liderazgo femenino por el corporativo Samudio Incorporation en noviembre de 2024, el reconocimiento al mérito intelectual por la Benemérita Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía de México en diciembre de 2024, y ha sido también embajadora de la paz por la Universidad de las Artes y Oficios y el Claustro Nobel de las Bellas Artes. Muchas gracias por esto. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días, tengan todos ustedes. Me siento muy honrada de estar aquí presentando el libro del escritor Marcelo Fabián Monjes. Este libro que ustedes tienen aquí frente a ustedes, su cuarto libro, La encrucijada de la paz en Ucrania. Y para mí es un honor que Marcelo me haya invitado a participar en esta presentación, y esperemos que con todo lo que nosotros podamos comentar en este momento pueda quedar muy bien explicado y presentado lo que Marcelo pues ya en esta trayectoria tan grande tiene. Y bueno, pues muy honrada, y gracias por estar aquí todos presentes. Entonces, bueno, pues por tercera ocasión, por cierto, ya que me ha invitado a participar como su comentarista en esta tetralogía de todos los libros que él ha escrito sobre uno de los conflictos más complejos y desgarradores de nuestro tiempo, como lo es la guerra entre Ucrania y Rusia. A través de sus páginas, Marcelo nos conduce en una reflexión profunda, asertiva, sobre las razones que subyacen a este enfrentamiento bélico y sobre las múltiples circunstancias que han convertido el anhelo de paz en una encrucijada de orden mundial. Su mirada siempre crítica, honda y humanista nos invita a adentrarnos en el entramado político, económico y psicológico que tiene la guerra, llevándonos a las verdaderas motivaciones que se esconden en este conflicto.
En su tetralogía periodística, el escritor nos permite comprender este tema abordando los factores geopolíticos, pero incluso también las consecuencias humanas y psicológicas que esta guerra ha dejado en los ciudadanos ucranianos, en las mujeres violadas, en las familias destrozadas, en los soldados de ambos bandos, hombres y jóvenes arrancados de sus hogares y enfocados a un destino de sacrificio y muerte. Como señala el autor en la página 95, retomando datos revelados por el presidente estadounidense Donald Trump, alrededor de 7,000 soldados ucranianos pierden la vida cada semana. Esta cifra tremenda nos confronta con la magnitud de la tragedia y con una humanidad que desde hace milenios parece condenada a reproducir la cultura de la barbarie, como él mismo explica. En ese sentido es mucho más que un libro sobre una guerra actual, es un espejo que refleja nuestra propia condición histórica, nuestras sombras colectivas y la necesidad urgente de una conciencia nueva que nos permita trascender el ciclo de la violencia y el desafío que implica alcanzar una paz verdadera en un mundo que parece haber olvidado su sentido más esencial, que es la vida misma. A través de sus páginas combina la investigación rigurosa con una profunda sensibilidad social y personal. Vemos cómo la paz sigue siendo una dolorosa encrucijada en el actual orden mundial. En la página 41, por ejemplo, cito: los efectos psicológicos de la guerra en Ucrania son devastadores. Termino la cita. Y la línea oficial de atención al suicida tiene miles de casos diarios. Con esto evidencia el trauma profundo que viven civiles y soldados, muchos de ellos jóvenes arrastrados al campo de batalla y que están invadidos por miedo. Además, entre los aspectos más perturbadores que analiza se encuentra el secuestro de más de 20,000 niños ucranianos por parte de Rusia, una cifra que refleja el grado de deshumanización al que puede llegar la guerra cuando el poder y la barbarie se imponen sobre la compasión. En la página 50 el autor se pregunta con fuerza y lucidez, cito: ¿qué secuelas deja la guerra en el cerebro de los niños? Una interrogante que resume el horror invisible detrás de los conflictos bélicos y que amplía en la página 51, al hablar sobre las alteraciones que la guerra provoca en la conducta, la salud física y el equilibrio emocional. Nos muestra así que los efectos de la guerra no se limitan a la destrucción de edificaciones o de una economía o sociedad, sino que se extienden a lo más íntimo del ser humano, la mente, las emociones, la memoria y el alma. Como escritor y psicoterapeuta transpersonal, este libro resonó conmigo porque en él Marcelo Monjes nos conduce a los planos profundos de la psicología y de los arquetipos culturales que han modelado la historia humana a través de milenios. En la página 78 nos confronta con una pregunta que es, a mi juicio, uno de los ejes centrales del libro. Cito: ¿acaso todas estas son razones suficientes para terminar con la guerra en Ucrania? Esta pregunta se convierte en un pivote de reflexión. La guerra no es solo una confrontación geopolítica o económica, o un negocio armamentista, o decisiones de una élite, sino también es la manifestación de un profundo desorden psíquico y enfermo que habita en la conciencia de los líderes y de las sociedades que perpetúan el ciclo de la violencia. Así lo constató el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, cuando se refirió a cómo los problemas y el sufrimiento individual se manifiestan a nivel colectivo. En su obra, La mente patriarcal, describe la estructura psicológica que domina nuestras sociedades, basadas en el dominio, la tiranía de la razón sobre el sentimiento, la represión, la competencia y la autoridad externa impuesta por el arquetipo del padre absoluto. Según Naranjo, esta mentalidad impulsa la explotación de la naturaleza, la violencia y el desapego de las emociones y la compasión. Volviendo a el cuarto libro de Marcelo Monjes, logra conducirnos por los senderos invisibles de esta guerra que se proyectan en el mundo externo. En ese sentido resulta revelador el capítulo La guerra de egos entre Zelensky y Putin. A partir de la página 121 nos lleva por los aspectos determinantes de los conflictos que se originan en estructuras psicológicas que definen la personalidad de los líderes y por consecuencia del destino de la humanidad. De tal forma que explica con claridad cómo el ego, ese aspecto de la conciencia, cuando se desborda, se transforma en un poder devastador. En la página 123 nos señala
que tanto Zelensky como Putin manifiestan un ego inflado, lo cual constituye un obstáculo absoluto para alcanzar la paz. Desde la psicología transpersonal, esto se comprende como una desconexión con la esencia más profunda del ser, un alejamiento del alma en favor de la máscara del poder. Esa desconexión genera distorsiones que, como bien lo indica Marcelo en la página 127, se manifiestan en rasgos como la incapacidad de reconocer errores, la falta de empatía, la necesidad de validación constante, la arrogancia y la soberbia. Estos patrones que él describe con precisión revelan cómo la egolatría y la soberbia son fuerzas poderosas y activas en la dinámica de la guerra, dejando de lado la reconciliación y diálogo. Por lo tanto, la guerra se convierte en una metáfora del propio conflicto interior del ser humano, la lucha eterna entre la sombra y la luz, y nos recuerda que en las guerras se proyectan las heridas, los miedos y las frustraciones no resueltas de los líderes, de los gobiernos y de la humanidad. En la página 133 preguntas cruciales que condensan su obra. La cito textualmente. ¿No es acaso el hecho de amenazar a toda la humanidad con una guerra atómica el acto de un soberbio que cree que, mientras la mayoría de la humanidad muere calcinada en un holocausto nuclear, él no sufrirá las consecuencias? ¿No son acaso los esfuerzos de Zelensky de tratar de involucrar a la OTAN en una guerra contra Rusia la ambición egocéntrica de alguien que no puede aceptar su propia realidad y que coloca sus intereses personales por encima de los del resto de la humanidad? Y 3, ¿no es acaso una actitud de terrible soberbia el hecho de pretender involucrar a la OTAN en una guerra con Rusia y provocar así una tercera guerra mundial con tal de no ceder el 20% de su territorio que ya lo tiene perdido? Estas 3 preguntas planteadas con claridad nos revelan una verdad. La psicología y la personalidad de los líderes que no solo determinan el rumbo de sus propias vidas, sino también el destino de las naciones y de la humanidad entera. Por su parte, en la página 134, Marcelo puntualiza: tal vez el mayor acto de soberbia y egocentrismo por parte de Putin y Zelensky es que no les importe la cantidad de muertos. Por eso, para ambos, según se puede ver, la falta de voluntad de negociar es el fin de la guerra. Por lo que desde una lectura psicoterapéutica resulta evidente que estas conductas no nacen únicamente del contexto de la guerra, sino que tienen raíces profundas en la historia personal del individuo, en las vivencias familiares, las experiencias tempranas y las estructuras emocionales que se forjan durante la infancia. Tal como lo confirma el propio análisis de Marcelo, las guerras son también la proyección de los conflictos internos no resueltos de quienes las protagonizan. Es por todo esto que esta obra trasciende y se adentra en el alma misma de la humanidad. En el capítulo titulado La visión de Zelensky de la guerra en Ucrania, página 191, a través de esta escena hipotética en Iztapalapa, el autor muestra de forma simbólica la obstinación, el orgullo, la rigidez moralista y lo caprichoso que caracterizan la postura de Zelensky frente a la guerra, quien creció como hijo único de familia. Y en la página 193, en el capítulo titulado La visión de Putin de la guerra en Ucrania, el autor contrapone la personalidad de Putin a la de Zelensky, ofreciéndonos un retrato que explica, desde la psicología y la biografía, las raíces de su carácter. Nos recuerda que Putin fue un niño huérfano, criado en un barrio pobre y conflictivo, donde aprendió desde pequeño a sobrevivir entre la dureza y la violencia. Más tarde, su formación como agente de la KGB, que refuerza el camino personal del presidente ruso. En la página 195 nos revela la conducta de Donald Trump, y aunque Trump ha manifestado públicamente su deseo de alcanzar un cese al fuego y la recuperación de la paz, su actitud responde más que a una genuina búsqueda de conciliación a un cálculo político y económico movido por la conveniencia. Cito la reflexión de Marcelo. Trump está diciendo: ¿quieren seguir peleando? Sigan, yo mientras tanto voy a seguir haciendo negocios de una forma u otra. Y posteriormente en la página 197, los problemas psicológicos detrás de la guerra en Ucrania induce una lectura más filosófica a la filosofía zen como punto de comparación. Desde esta perspectiva nos habla el ego, desde el ego y del miedo como raíces de la conducta humana, pero también como motores ocultos detrás de la guerra.
En los capítulos finales, Marcelo nos entrega un cierre lúcido y aborda con precisión las demandas entre Rusia y Ucrania, las tensiones diplomáticas que aún persisten y los intentos de encontrar puntos de conciliación entre ambos países, así como los movimientos recientes en el escenario internacional, entre ellos la primera reunión con Donald Trump y Volodymyr Zelensky, celebrada en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025. Sus conclusiones no solo nos sumergen en este conflicto, sino que nos invitan a mirar con otros ojos el drama de la guerra y las heridas psicológicas que dejan en la humanidad entera. A través de su narrativa, el autor nos muestra que este enfrentamiento bélico no puede entenderse únicamente desde la política o la estrategia militar, sino desde la dimensión interna del ser humano, desde la sombra de su inconsciencia colectiva y la necesidad de redimirla a través del alma humana. Así que bueno, a lo largo de sus 4 libros dedicados a la guerra entre Rusia y Ucrania, Marcelo Fabián Monjes ha construido una obra monumental, documentando los hechos y quedando como fiel testimonio de este ciclo histórico. Muchas gracias a Marcelo, a la amable audiencia, a la honorable mesa que hoy nos acompaña y gracias a todos por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me siento muy honrada al ser invitada por Marcelo para esta presentación de la encrucijada de la paz en Ucrania. Definitivamente creo que los libros llegan en cada momento. A veces nos peleamos por elegir o nos detenemos a elegir los libros y los libros llegan de una u otra manera, accidentada o planeada, y así fue como llegó este libro hacia mí. Creo que como ciudadana informada, como comunicadora, es importante siempre saber el fondo de dónde vienen estas guerras, estos procesos que estamos viviendo mundialmente. Definitivamente Marcelo nos lleva en un viaje documentado desde el inicio y a través de sus otros libros por esta guerra. Entender específicamente cada paso y proceso que ha pasado, pero también profundizar en el qué, cómo, cuándo y por qué están pasando las cosas. Una guerra para todos es difícil de comprender al 100%, como comunicadora me pongo como ejemplo, lees lo que tienes alcance y vas profundizando en lo que te llama la atención. Pero lo que logra Marcelo con este libro es justo sintetizarnos la visión externa, interna, psicológica que hay en esta guerra. Tenemos 2 conflictos mundiales ahorita muy importantes, entre otros, y a veces se nos olvida voltear y ver específicamente por qué están pasando. Me llamó mucho la atención cómo empieza Marcelo a explicarnos lo que nos implica una guerra, los daños que puede haber. Hay una parte en la que informa justamente lo que provoca una guerra psicológicamente. Y eso me llamó mucho la atención porque es una ansiedad, y no solo una ansiedad a quien la está viviendo en el momento, sino al mundo entero. Y más con esta guerra, al entender que lleva esta guerra que ya no tiene sentido y que nosotros como humanidad estamos también padeciéndola y podemos pagar grandes consecuencias al no saber exactamente qué es lo que sucede. Este punto de la humanidad, que es de lo que me encantaría resaltar, porque creo que se nos olvida, y este punto de Marcelo me encantó porque se nos olvida ser humanos. Y esta frase, la vida humana y su valor absoluto. Cuando cada ser humano sea sagrado para todos los demás, tendremos una verdadera humanidad. Marcelo Fabián Monjes. Se me hizo tan precisa. Él dice que justamente lo quiso sintetizar y hacer lo que significa la humanidad. Y creo que como seres humanos, eso es lo que tenemos que voltear. Me encanta saber que tenemos estadísticas, promedios, historias, un perfil psicológico, el saber de dónde viene cada quien, pero todo se resume en eso, en ser humanos, en tener esa sensibilidad, en voltear a ver algo que aunque esté tan lejano a nosotros, nos implica, nos importa, no fue la palabra correcta que quiero decir, pero justamente nos envuelve en este mundo que está lleno de humanos.
y esa humanidad se refleja en un conflicto que ya no tiene sentido, donde está sufriendo esta humanidad estos conflictos que van y consecuencias que vamos a tener durante décadas después de una guerra, tanto quienes las estamos viviendo como lejos como las estamos viviendo cerca. También me gustó muchísimo el ver especificado y desmenuzado esas entrevistas que rompieron parámetros y que nunca se habían visto en la Casa Blanca arreglando estos conflictos. Creo que, como lo indica él, fue algo que nunca había pasado, ver los egos de líderes con tanto poder discutiendo como si fuera una vecindad. Así lo pusiste y me encantó. Creo que una Casa Blanca se vuelve en una vecindad cuando los egos, los líderes, ya no tienen forma de justificar o justifican cada quien estos puntos de conveniencia. Trump en hacer negocios y ser justamente el héroe de poner la paz en un conflicto, o Zelensky en querer a fuerza sobresalir y hacer y poner mal a Putin, y Putin. Son tantas ramas de humanidad, de ser humano, que a veces no nos damos cuenta que la vivimos nosotros y que esos conflictos en nuestro entorno vienen y se convierten en estas grandes cosas. ¿Qué es? Es ego, es justo no tener justificaciones para seguir o querer ser héroes a algo y pasar a la historia, como lo indica. Realmente, quien no haya leído el libro y quiera estar informado, que creo que eso es lo importante, ser ciudadanos informados de lo que le pasa a nuestra humanidad, es importante llevar este viaje, un viaje desde historia, desde psicología, desde datos, desde estadísticas y perfiles. Felicidades, Marcelo, gracias por compartir, gracias por acercarte y llevarme este libro a entender y darme cuenta que si uno quiere ser humano debe voltear a ver a toda la humanidad, estemos en otros continentes o no, y tenemos que saber. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Feliz día. Marcelo, qué buena onda. Gracias, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y por haberme mandado este libro que ya les estamos platicando, y si no lo han leído, créanme, se lo van a echar en un ratito porque es sumamente interesante, bien contado, que va llevando de la mano esencialmente Marcelo por cada momento histórico y por todos sus pensamientos. Y como la mayoría de las personas, en su momento sentí una gran indignación ante el ataque contra Ucrania. De hecho, fui también de las que colgó la bandera ucraniana en su muro. Admiraba a Zelensky, lo admiro todavía, a los patriotas ucranianos que se levantaron en armas para defender a su país. Mi pensamiento mágico me llevó a creer que al ser una abominación esta guerra, iba a terminar de inmediato gracias a la ayuda de otros países, al rechazo del mundo y a la justicia divina. Pero pues la guerra ya lleva 2 años, cientos de miles de muertos, no tiene para cuándo acabar. Marcelo habla de ¿4 años? 4 años. Y hablabas de 1,5 millones de soldados muertos aproximadamente. Y recordamos que los soldados, en algunos casos son soldados, pero en otros simplemente eran gente, papás, ¿no? Hermanos, hijos, que tomaron sus armas y que salieron a defender su país. Bueno, pues este es el nuevo libro de Marcelo Fabián Monjes, La encrucijada de la paz en Ucrania, y ha sido tan brutalmente revelador para mí que me ha llevado a replantearme esta gran admiración que sentía por el héroe defensor, y también en cuál sería la única solución para poner fin a este conflicto. Marcelo es un crack de la pluma, él sabe cómo llevarte de la mano a través de otras historias de la historia y te va interesando, te va haciendo pensar y repensar hasta llevarte a la conclusión de la razón. Y esto es muy importante porque no es a la justa, no es a la deseable, a la que todos quisiéramos o soñáramos, sino a la única que es viable, y es que alguien tiene que ceder.
Y señores, señoras, ya sabemos que ese no va a ser Putin. Entonces, ¿a quién le toca tomar esta decisión y bajarse de su ladrillo? Bueno, pues mi primera reacción al leer esto, la verdad es que fue de rechazo, o sea, hasta me enojé. ¿Por qué Ucrania tendría que doblarse? Ellos tenían una vida normal en su país, eran gente normal y de repente fueron atacados. De hecho, Zelensky demostró ser un líder militar y un ejemplo de la dignidad ucraniana. La dignidad ucraniana es la dignidad nacional, es el derecho que tienen como país para decidir su propio destino, para proteger su soberanía, su cultura, sus recursos y el derecho a ser tratados con respeto por otros países. Bueno, también Putin y Zelensky desean ser dignos de admiración y de respeto mundial. De hecho, Marcelo hace un análisis de ambos personajes y hasta mide el tamaño del ego de cada uno de ellos para regresar una vez más al centro de todo. Las personas, los viejitos, las mujeres, los señores, los niños, los bebés, la dignidad humana. La dignidad es el valor que tiene el ser humano por el solo hecho de serlo, de existir. Es un derecho. Nadie puede quitar la dignidad a otro y uno mismo no puede renunciar a esta dignidad. La dignidad no tiene nada que ver con el origen, con la situación social, con las creencias religiosas o con cualquier otra cosa. La dignidad es parte de la esencia del ser humano, por eso es inherente. O sea, proviene del mismo ser humano y es el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la encrucijada de la paz en Ucrania, el autor Marcelo nos explica por qué no hay nada que vulnere de forma tan lacerante la dignidad humana que la guerra. Se deshumaniza al opuesto, se pierden, lo sabemos, vidas, familias, bienes materiales, historia, cultura, identidad, se pierde la dignidad, se pierde también el futuro. Esta guerra Rusia-Ucrania tomó por sorpresa a un mundo moderno que evolucionó después de haber pasado por actos aberrantes de tantas guerras, de las cruzadas, de esclavitud, de la Santa Inquisición, del Holocausto, por mencionar algunos. Se supone que habíamos llegado al punto de iluminación de la conciencia. ¿En qué cabeza iba a caber entonces que una guerra con peligro nuclear estuviera sucediendo en ese momento en Ucrania? Por no mencionar también otra que nos duele mucho, que es el genocidio en Gaza. La conciencia no venía en nuestro paquete de nacimiento como especie. Fue algo que aprendimos y que desarrollamos, que fue cambiando con el tiempo. Miles de años han pasado. De hecho, cualquiera de nosotros podrá reconocer que lo que creíamos ayer es diferente de lo que pensamos hoy. Mucho de lo que había ya no está. Y mientras tanto, los señores del poder se están jugando el mundo, se están jugando el futuro de la humanidad. En aras, por supuesto, de su propia dignidad, de ser dignos de pasar a la historia como el mejor, como el más poderoso, como el más fuerte, como el que ríe al último. Es increíble, ¿verdad? Un puñado de personas tiene el poder absoluto de crear o de destruir, de llevar prosperidad y paz o de sembrar miedo, resentimiento y muerte. Quienes están en medio de los bombazos no tienen tiempo de reflexionar, ellos solamente están buscando cómo sobrevivir. Y mientras tanto nosotros, y esto es muy fuerte pero es muy real, nosotros estamos lejos, lo vemos lejos, lejos geográficamente, lejos de nuestro día a día, lo vemos hasta lejos en el tiempo y tristemente nos hemos ido acostumbrando, olvidando y hasta fastidiando. En esta revisión que hace Marcelo con los tiempos da cuenta de formas de pensamiento aprendidas que no son verdades absolutas ni concepciones eternas y que también pueden modificarse, como podrían transmutarse los motivos de esta guerra, las filias y las fobias entre Putin y Zelensky, así como las emociones que los han llevado a odiarse. Digamos que todavía podemos desaprender a odiarnos y reaprender a amarnos. Y con amarnos, pues no quiere decir que nos agarremos a besos, pero simplemente que respetemos la otredad, que respetemos la existencia de otra persona, su forma de pensar, de sentir, de actuar, de involucrarse con la vida.
que dejemos de juzgar tan duramente, que dejemos de hacernos como que si no está pasando en mi patio, pues no está pasando allá cada quien. Marcelo, que vendas muchos libros, porque creo que aquí lo importante es que una vez más entremos a esta realidad que está sucediendo en otra parte del mundo, aunque ya no la estemos siguiendo día a día con las fotos, con los reportes, pero eso está pasando. Son millones de personas que están quedándose sin nada, sin su vida, inclusive. Y nosotros a la distancia, a veces pienso que no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, en su momento, pues la foto de Ucrania, para que todos vean que estamos con los ucranianos, que no estamos de acuerdo con la invasión rusa. Pero y después pasó el tiempo y ya no pasó nada. Ya sí ha pasado. Ya han muerto 1,5 millones de personas y van a seguir muriendo. Porque como dice Marcelo, no es justo. Pero aquí hay solamente una persona que se llama Zelensky, que dándose cuenta que no va a ganar, que dándose cuenta que no tiene ya parque con qué pelear, tiene que dejar ir los terrenos que ya le ocuparon. Como decía mi mamá, pues de lo perdido lo que aparezca, pero que ya no siga muriendo más gente. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Excelentísimos invitados, académicos, lectores y sobre todo amantes de la historia, es un honor para mí presentar una obra que se adentra en uno de los conflictos más dolorosos de nuestro tiempo. Y no desde el campo de batalla ni desde los mapas geopolíticos, sino desde esa herida silenciosa que permanece mucho después de que cesan las explosiones, la herida psicológica y humana. Estoy hablando de la obra de nuestro autor Marcelo Fabián Monjes, aquí presente, La encrucijada de la paz en Ucrania. Este libro parte de una premisa contundente. Toda guerra se libra primero en la mente, después en el territorio y finalmente en la memoria de quienes sobreviven. Desde esa perspectiva, el autor nos guía por 3 dimensiones esenciales: el liderazgo, el trauma humano y la narrativa que sostienen y a veces prolongan el conflicto. Para fines de esta presentación voy a dividir mi ponencia en 4 subtemas que están muy bien relatados en el libro, los cuales van a ser el liderazgo, el fanatismo, la herida invisible y la diplomacia. Empezando con el liderazgo, hablamos en el libro de 2 personalidades que arrastran a sus pueblos. La obra examina cómo 2 personalidades modelan el rumbo de la guerra. Por un lado tenemos a Vladimir Putin, marcado por una infancia dura y un ascenso forjado en estructuras rígidas como la KGB. Este líder encarna un estilo de poder dominado por el control, la reserva estratégica y una ambición que simplemente no se disimula. Su visión del conflicto se explica desde un cálculo deliberativo donde ceder para él implica ser débil o debilitarse. En contraste tenemos a Volodymyr Zelensky. Él emerge desde un perfil extrovertido, comunicativo, profundamente atento a la percepción pública. Sabemos que fue comediante. La guerra lo transformó en un símbolo y en narrativa, como bien lo señala nuestro autor Marcelo. Al final, Zelensky terminó representando el papel que su pueblo necesitaba. Aunque esa misma visibilidad le exige tomar decisiones aceleradas, las cuales a veces han sido políticamente riesgosas. El libro La encrucijada de la paz en Ucrania no cae en caricaturas. Más bien nos muestra cómo 2 formas de liderazgo, una fundada en la rigidez estratégica y otra en el impulso carismático, chocan y están dificultando los espacios para negociación. Como segundo punto, me gustaría hablar sobre la herida invisible que también tratamos en el libro. La herida invisible como un trauma civil y una infancia quebrada. Pero esta obra no se detiene en las cúpulas. Su centro es el sufrimiento humano, las ciudades devastadas, las familias rotas y sobre todo las infancias que cargarán cicatrices toda su vida. Se aborda con claridad el trastorno de estrés postraumático que acompaña a quienes debieron huir de su hogar bajo bombardeos, abandonar rutinas, amigos, escuelas y cruzar fronteras sin certeza alguna.
El insomnio, la hipervigilancia, los recuerdos intrusivos y el miedo persistente no desaparecen cambiándote de país. Viajan con la persona, viven con ella, crecen con ella. Este libro nos recuerda una verdad muy incómoda. En Ucrania, prácticamente cada familia ha perdido a alguien. Como punto número 3, abordaremos el fanatismo, un tema que también viene muy estructurado aquí en el libro. El fanatismo, la historia y el peso de las narrativas. Marcelo Fabián Monjes recupera episodios históricos que van desde los egipcios, pasando por los imperios prehispánicos y las tragedias del siglo XX, para mostrarnos que aunque las civilizaciones cambian, ciertas pasiones humanas permanecen. El fanatismo, entendido como esa defensa intransigente de una idea de la identidad, aparece como un hilo que cose los conflictos a lo largo de los siglos. Las narrativas en disputa sobre la identidad ucraniana, entre si es un pueblo soberano o es una identidad artificial, si debe de mirar a Europa o al pasado soviético, alimentan esta demonización mutua y dificultan una paz real. Como punto número 4, que también se aborda perfectamente en el libro, hablaremos un poco sobre la diplomacia contemporánea y el factor Trump. El papel de Donald Trump surge en el libro no para idealizarlo, sino para analizar su presencia como un actor disruptivo. Su enfoque transaccional centrado en hacer un trato como hombre de negocios burgués crea un contraste con las posiciones maximalistas de Kiev y de Moscú. Cada reunión descrita, desde la primera en Casa Blanca hasta el encuentro en Alaska, que nos lleva de la mano Marcelo Monjes, nos revela las tensiones entre pragmatismo, orgullo nacional y límites geopolíticos. El libro La encrucijada de la paz en Ucrania plantea una idea provocadora. Es un escenario donde ambos líderes principales se muestran inflexibles. A veces la negociación la empuja a quien no pertenece a la lógica tradicional del conflicto. Y estamos hablando, claro está, de Donald Trump. Y claro está que este conflicto sigue abierto. Hay encuestas que se citan en el libro donde la población ucraniana desea la paz en un altísimo porcentaje. Sin embargo, las condiciones que exige cada bando convierten cualquier propuesta en un laberinto diplomático. Por un lado tenemos a Rusia, que demanda concesiones territoriales y neutralidad. Y por el otro lado tenemos a Ucrania, para quien la única paz aceptable inicia con la retirada total de Rusia y garantías de seguridad. Ambas posturas, claro que son comprensibles desde su propia lógica, pero permanecen en extremos opuestos. El libro que presentamos no busca ofrecer soluciones fáciles. Nos invita más bien a mirar lo que casi nunca aparece en los informes militares ni en la televisión. Nos invita a ver las mentes, los duelos, los temores y los sueños aplazados de millones de personas. Es un recordatorio de que incluso en la más grande de las guerras, la historia real no se escribe en las armas, sino en las vidas de quienes intentan recomponerse después. Les invito a leer la obra La encrucijada de la paz en Ucrania de Marcelo Monjes con la misma sensibilidad con la que fue escrita. Que su lectura nos recuerde que la paz no es solo un acuerdo entre gobiernos, sino un proceso de sanación colectiva. Y que reflexionar sobre estas heridas profundas quizás sea el primer paso para imaginar un mundo donde la humanidad no retroceda ante el ruido de la guerra, sino que avance hacia la posibilidad de un futuro distinto. Cuestionarnos si la guerra nos hace humanos o en realidad nos demuestra lo que la verdadera humanidad es. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguidos invitados. La encrucijada de paz en Ucrania. Debo decir que en este último libro, nuestro Marcelo aborda el tema con presión de detalles y fuentes donde consultar y cotejar. Gracias, Marcelo, por preocuparte y ocuparte a nombre de las personas que no hacen ningún acento, creas conciencia y nos dejas una tarea muy fuerte. Y son elementos básicos para poder entender este tema tan complejo y que cada día, desafortunadamente, dejan miles de vidas cegadas de seres humanos que son padres, madres, hijos o hijas de alguien, y eso es lo más lamentable.
desde diferentes ángulos y perspectivas históricas, apreciaciones psicológicas y también del sentir y entender del maestro Marcelo. Nos va llevando de la mano, perdón si soy repetitivo, ya me tocó al final de la ponencia, paso a paso, tratando de entender la complejidad de este evento, que parece hasta el momento por otras circunstancias, difícil de que llegue una paz duradera sin más víctimas mortales, y peor aún, el riesgo de una tercera guerra mundial y hasta nuclear, en donde todos seríamos afectados y víctimas. Citando algunas frases del maestro Marcelo, a mí me llamó la atención entre lo justo y lo posible. Desde que la leí Marcelo, mi vida ya se basa entre lo justo y lo posible. No sé ustedes, de que no tengan la oportunidad de verlo. Que creo en lo personal que es la parte fundamental de otros elementos igual de importantes mencionados a lo largo de su libro, tales como las personalidades y sus pasados de Zelensky, Trump y Putin, más otro como las consecuencias de todo tipo de esta intervención, sin importar si son menores o adultos los afectados directamente. La población mundial también no solo se sería un conflicto nuclear, sin importar la duración ni las condiciones en el tinte, siempre habrá consecuencias y cicatrices que curar o tratar de solventar. Según los filósofos y pensadores citados a lo largo de su existencia, y habiendo sido considerados también en la Declaración de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, y que debería seguir rigiéndonos, y permito citar: todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Creo también que nos invita a reflexionar y hasta a agradecer el estar vivos y relativamente sanos día a día, excepto con el argumento de matar en defensa propia, que hasta a algunos les parezca abominable. No debe ser posible que a estas alturas de la historia como civilización global no hayamos aprendido a coexistir aún con diferencias ideológicas, políticas, religiosas y de todo tipo que no transgreden a terceros. El quitar la vida a otro ser jamás debería existir. Y me permito volver a citar algunas máximas. Kant: la paz perpetua es un poder moral y racional entre los estados, y ahí agregado, y por ende de los individuos. Pero la tolerancia es fundamental para una convivencia pacífica. Una paz real solo es viable si se acude a la conciencia moral de la humanidad. Estos conceptos de paz, moral, deber, racional, conciencia, dignidad, respeto y tolerancia han sido interrumpidos varias veces en la historia de la humanidad por intereses, reglas y economías o denuncias. Esta obra nos deja con muchas preguntas por hacernos. También aborda minutamente los últimos encuentros entre los tres líderes, tratando de lograr un acuerdo definitivo con firmes para la paz. Pero no entraré en muchos detalles que realizan los hechos y los hechos y sus actos. No son la verdad narrativa y óptica de alguien en particular. A nadie nos gusta perder y a todos nos gusta ganar. Pero aquí la pregunta es: ¿a qué precio y quiénes seríamos los paganos? Se menciona varias veces que para negociar lo que sea, hay que saberse ver, y esto en el contexto histórico de Ucrania hasta este día, es algo muy difícil de procesar con el ser humano. Aún sin ser económico, y poder decir que se podría hacer. Pero parece aún que esas reuniones sin resultados concretos todavía nos hacen no perder la esperanza de lograr la paz duradera o temporal, y eso creo que debe ser algo muy importante y valioso para todos en este mundo. Las consecuencias de pérdidas humanas, los traumas, las pérdidas naturales, etc., lamentablemente con el tiempo podremos medir el impacto real en este mundo y sociedad y ver cómo poder vivir a pesar de ello. Hemos padecido diferentes eventos violentos causados por el mismo hombre atentando contra sus hermanos. El maestro Marcelo nos hace reflexionar sobre el organismo que es al día de hoy el no valorar que a veces debemos aceptar los daños colaterales o dolorosos que puedan hacer y seguir adelante. Como doctor podrá confirmar que leer esta obra completa y llegar a sus propias conclusiones. Nuevamente,
El destino de la humanidad depende de un hilo. No importa si hay 1 o 6.000 ojivas nucleares ni quién las posea. El usarlas como amenaza para mantener la postura debe mantenerse al suelo. Otra pregunta: ¿cómo evitar que no sea recurrente este argumento respaldado por el arsenal nuclear? Hoy que volvamos a salir a la calle a nuestras actividades diarias, nuestros seres queridos, ojalá no sea el último día para ellos. De todos es la responsabilidad de vivir y persistir en santa paz, y todos jugamos un papel muy importante para ello. Y para concluir mi participación, yo tengo amigos rusos y ucranianos que viven aquí en México, rechazan tajantemente lo que es la guerra y matar a un hermano, porque todos en este mundo somos hermanos. Muchas gracias. Gracias a todos estar en España, como este tesoro que ayer estoy impresionado de la capacidad de cada uno de ustedes para poder resumir el libro, por lo que voy a platicar un poquito de esas anécdotas cuando empezaba la guerra y comenzaba Marcelo a escribir, que nos fuimos a parar a la embajada rusa, él y yo solitos, a protestar. Fuimos ante el Comité de Naciones Unidas a presentar un escrito también, y comenzamos un activismo que viene al caso contarlo como anécdota, porque de repente llega este libro, y como atinadamente Tita decía, a ver, pues, nosotros estamos con Ucrania, nosotros estamos con Zelensky, y logra como escritor, con su afinada pluma, hacer lo que yo creo que cualquier escritor aspiraría a hacer. Logra provocar nuestro pensar, logra tocar una parte donde ya nos quedan dudas que él mismo plantea en su mismo libro. Y Marlene ya nos resumió las 3 preguntas fundamentales que Marcelo plantea aquí. Sin embargo, no tenemos que estar de acuerdo, porque esa es la parte más importante de toda lectura. Claramente pasamos de 3 ediciones donde nos pone en conciencia del peligro de esta guerra nuclear, de esta tercera guerra mundial. Claramente nos lleva con las circunstancias que nos hicieron llevar aquí. La tragedia de los niños, que es verdaderamente grave, como ahora los mismos ucranianos están contra ucranianos conforme han crecido a lo largo de los años que se ha ocupado la región de Crimea y demás circunstancias. Nos lleva también al dolor, pero creo que lo más importante, y donde podemos comenzar a diferir, es que nos lleva a esos cuestionamientos psicológicos. ¿Qué es más fuerte? La practicidad, el pragmatismo, la prevención de una expansión mayor de la guerra, o la dignidad, la soberanía, las ganas de lucha que tiene el pueblo ucraniano. ¿Qué es más importante? El que unos cuantos egos, esa parte del libro creo que perfectamente y mágicamente ya la describieron los compañeros, que esos egos tengan tanto poder como para destruirlos a miles, o darle una solución rápida cediendo 20% del territorio y terminando con esta barbarie. Esta barbarie que, por los capítulos que nos describe, es inimaginable, y no porque México también es una guerra. Y no debemos olvidar que estamos en una circunstancia terrible, que a lo mejor tiene un porcentaje menor de muertos, pero sin duda sabemos de lo que es sufrir, sabemos de lo que son crisis. Terminar ya, y voy a diferir con algunos de los comentarios que aquí dijeron, no es una cuestión de ceder territorio. Ya hay generales ucranianos que están haciendo millones con esta guerra. Ya hay países que necesitan cobrar las facturas. Ya hay empresas de gas que están haciendo negocio gracias a las sanciones. Ya hay granos que se han reemplazado, los granos ucranianos en el mundo. Esta ya es una guerra económica, porque desafortunadamente estamos en un mundo que la ruta del dinero, esa asquerosa ruta, quisiera, y no le importa que la muerte sea lo que preceda a cualquier movimiento de paz. Gracias, Marcelo. Invito a que lo lean, invito a que caigan en estas reflexiones. Es imposible después de leer este libro no quedarse pensando. Pero sobre todo dejo la última reflexión. Yo leí un libro sobre la guerra de Ucrania que dijo algo nuevo, algo diferente. Pero no pude dejar de pensar
a través de las descripciones psicológicas que hacía de estos personajes, sus huellas de abandono, sus infancias. No puede dejar que esta enfermedad se llama populismo. Y ahí nos vienen los líderes del mundo a la nada de desaparecernos, a la nada de seguirnos hundiendo en miseria, hambre, falta de medicamentos, inseguridad y todos estos grandes dramas que este populismo nos está llevando. Estas palabras fáciles que solo se trata de ser carismático para poder destruir a la humanidad en 2 segundos. Gracias, Marcelo, qué espectacular libro, te lo agradezco. Agradecerle a todos los presentes, a los amigos de la prensa, a los amigos de la mesa, que es una mesa muy distinguida, muy elegante, con mujeres hermosas, con amigos Playboy, con Juan Pablo Barroquín, que viernes le entregan un premio por su actividad filantrópica. Quiero agradecerle a Columba, a mi mujer, por corregir el libro, subirlo a internet y hacer eso con todos los libros desde que los conocemos. Los anteriores no, pero desde que los conocemos, hacemos un equipo que vale por varios. Bueno, le quiero agradecer a Tito Ojeda. Le quiero agradecer a Tito Ojeda que se tomó el trabajo de leer el libro, de analizarlo, que destaca la parte humana, ¿no? Lo que sufre la gente, también como Wendy, como Antonieta. Y en el caso de Pita, bueno, está comprensible que estaba más a favor de Ucrania. Mis 2 primeros libros eran a favor de Ucrania. Ahí yo pongo un título en un libro que se llama Entre lo justo y lo posible, del que ahora quiero hablar un poco. Quiero agradecerle a Antonieta, que tuvo una muy buena ponencia, vino desde Puebla, nos conocimos en Egipto, cuando estábamos en un aeropuerto. Me dijo México, empezamos a hablar y terminó acá en la mesa, ¿no? Entonces, me valora mucho, le agradezco. Quiero agradecerle a Wendy Flores, que es una comunicadora muy talentosa, que tiene mucha experiencia de muchos años en periodismo como conductora, que tuvo un mensaje muy lindo y que ella destaca una frase mía, que a mí me parece una frase profundamente filosófica. Esta frase de que cuando cada ser humano sea sagrado para todos los demás, tendremos una verdadera humanidad. Y yo creo que es así como dicen, un país es una idea y es real. Suiza, por ejemplo, funciona de determinada manera, tiene casas bonitas, tiene refugios nucleares para cada habitante del país, por una ley que ellos tienen. Yo lo cuento en mi primer libro sobre la guerra en Ucrania. Bueno, eso está basado en una idea, en cómo decidieron hacer su país. Es el único país del mundo que tiene refugios nucleares para toda la población. En México la justicia ya no funciona, el instituto electoral lo cooptó el gobierno. Bueno, es una mala idea lo que está sucediendo, pero es una idea. Yo creo que las personas también somos una idea de nosotros mismos, y también la humanidad es una idea de cómo vemos a los demás. Pase, amigo, pase, bienvenido. Si nosotros vemos a los otros como lejanos, como en el tiempo de los hombres de las cavernas, ya viene otro y tenemos que tener un palo a ver si los pega, o le tenemos que tener miedo, o le tenemos que pegar primero, como sucede en Ucrania. Bueno, estamos muy lejos de ser una verdadera humanidad. En eso yo me acuerdo una explicación que decía un cura que enseñaba parapsicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en mi ciudad. El cura se llamaba Novillo Paulín. Una cosa muy paradójica, porque él enseñaba en una universidad católica, enseñaba parapsicología. Y él hablaba de que los fenómenos parapsíquicos son posibles porque el alma
de que percibe un fenómeno, se extiende hasta la situación, la toca y la hace consciente. La toca, regresa y la hace consciente. Bueno, estamos hablando de una extensión del alma. Si hablamos de la humanidad, hay que extender el alma para concebirla, para tocarla, para informarla, para informarnos, para decir, allí hay gente que siente, que tiene sueños, que vive, que le late el corazón, que queremos que esté bien. Y yo creo que como humanidad todavía tenemos un alma muy corta y muy pequeña. La gente egoísta tiene un alma muy corta y muy pequeña. Entonces no puede extender, no digamos el alma, el aura para percibir. Bueno, de esto me podrá decir que piensa Pito Ojeda, que también se dedica a los ángeles, a la metafísica y sabe mucho de esto. No podemos extender, o sea, un egoísta, no puede extender el alma ni el aura, ni siquiera en el pensamiento toca al otro considerando qué necesita, qué piensa, cómo lo tengo en cuenta. Y eso lo podemos transferir a todas las áreas de la vida, así como hay partes del cuerpo que son un mapa, como por ejemplo la gente que hace acupuntura sabe que en la oreja hay un mapa de todo el cuerpo, en el pie hay un mapa de todo el cuerpo. Así hay elementos que en el comportamiento social que muestran cómo percibimos los otros, por ejemplo, cómo se maneja en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos quieren pasar primero, es una cuestión, no hay amabilidad, todos son hay mucha gente muy agresiva. El solo hecho de ser amable reduciría la posibilidad de un accidente, ¿no? Bueno, si lo transferimos a lo macro, a la guerra de Ucrania, la verdad es que en México a casi nadie le importa la guerra de Ucrania. A la presentación de mi libro muy pocos ucranianos han ido. Estamos hablando de los ucranianos. Al embajador de Ucrania que vino a las dos presentaciones de mis dos primeros libros, bueno, la tuvimos que traer casi con una grúa. Bueno, acá también falta agradecerle a Marlene que hizo un análisis muy profundo, muy lindo, muy detallado del libro. Valoro su carrera, cómo escribe, su sensibilidad, el alma que tiene, ya vive diciendo que para escribir si algo necesita un autor es alma, y en eso tiene toda la razón. A mi querido amigo Manuel Díaz, que yo puse ahí en lo que decía Julieta, que es un playboy. Claro que es un playboy, un tipo elegante, le va bien, en un mundo de relaciones sociales, tiene plata y tiene la sensibilidad para estar bien informado, para interesarse por esos temas. Entonces le agradezco su columna, le agradezco su amistad, le agradezco que me acompañe en esta y en otra presentación del libro. Ha estado conmigo en la Cámara de Diputados en presentación del libro de Ucrania, en Coyoacán, junto con Desiree, ¿no? Bueno, en muchos lados. Le agradezco a Julieta. Julieta es amiga de Columba, yo la conocí hace poco. Era la maestra de ceremonia oficial del INE, cuando el INE todavía era decente, y entonces alguien que sabe, que le agradezco mucho que nos acompañe. Bueno, después, sobre lo justo y lo posible. Hay gente como Pita, por ejemplo, que me dice, a ver, pero Zelensky tiene razón. Sí, Zelensky tiene razón. O sea, la invasión fue injusta, fue por encima del derecho internacional. Ilona, por ejemplo, una amiga ucraniana que es amiga también de Juan Pablo, que la conocen varios acá, que ella hace una tarea humanitaria muy loable, que es tratar de conseguir prótesis a los soldados que han perdido una pierna o un brazo. Ilona me dice, entonces, ¿qué? ¿No hay que castigar los crímenes? Sí, le digo, sí hay que castigar los crímenes, pero no hay que incendiarse a los bonsai y abrazarlo a Putin y morirse incendiado con él para castigarlo a Putin. Porque pasar toda la línea roja de Putin es provocarlo para que intervenga la OTAN.
y eso significa una tercera guerra mundial. Entonces, tiene razón Zelensky, ¿es justo que Ucrania pierda el 20% del territorio? No, no es justo. Pero hay que preguntarse qué es lo posible para parar la guerra. Porque para Zelensky el objetivo pasó a ser destruir a Putin. Y puede ser comprensible porque ha visto cómo le han bombardeado más de 1000 escuelas, más de 1000 hospitales, cómo han muerto cientos de miles de soldados ucranianos, que no se dice bien las cifras, en la que Ucrania miente, ¿no? Dijo, la última cifra que dijo la ridícula cifra de 31.000 muertos. Ucrania, Rusia lleva más de 1 millón de muertos. Para que tengan una idea, Rusia estuvo 10 años en Afganistán, invadió Afganistán y permaneció 10 años en ese país, y durante los 10 años tuvo 15.000 soldados muertos, una cifra muy alta. Acá llevan más de 1 millón. ¿Por qué? Por los Javelin, por las armas antitanque, por los drones, por las nuevas armas que se están viendo en esta guerra. Entonces, en febrero van a ser 4 años de guerra, una guerra que no tiene para cuándo parar, y yo creo que todos como seres humanos tendremos que decir, paren, ¿no? A colaborar, contribuir, formar corriente de opinión para que esa guerra acabe. En ese sentido me parece importante diferenciar entre lo justo y lo posible. Para ver el tamaño del problema y lo que significa para el resto de la humanidad, aunque el resto de la humanidad esté distraída, no le haga caso y crea que es un problema lejano, les voy a contar algunos hechos que pasaron después que yo publiqué el libro. No están en el libro porque pasaron muy recientemente. Hace unos 10 días, 15 días, Donald Trump habló con Putin por teléfono. Al día siguiente, Zelensky fue a la Casa Blanca. Cuando el día anterior Donald Trump habló con Putin, le dijo en la conversación, a modo de presión, le dijo, porque Putin no cede nada ni ante Donald Trump, le dijo, ¿qué opinas si le mando a tus oponentes unos tomahawk? Según la versión de Donald Trump, él dice que a Putin no le gusta. Según la versión de los medios afines a Rusia, afirman que Putin le respondió, bueno, ahí tendríamos una tercera guerra mundial. Bueno, de ese tamaño está el problema. Zelensky quiere destruir a Putin, pero se olvida que Putin tiene 6.000 armas nucleares. Creer que no está dispuesto a usarla es un error horrible. Al día siguiente, Zelensky fue a la Casa Blanca, habló con Trump, le fue a vender drones ucranianos al mejor ejército del mundo, al ejército con mejor tecnología, con mejor equipo del mundo. Los drones ucranianos valen como $300, supongamos que 600, y llegan a un par de kilómetros. Los Tomahawk llegan a 2.400 kilómetros, pueden transportar ojivas nucleares y cada uno vale $1 millón. Entonces, creo que está un poco descolocado. Hay versiones de Reuters, de la agencia Reuters, por ejemplo, de algunos periódicos ingleses que dicen que en esa tercera reunión de Donald Trump con Zelensky en la Casa Blanca, se alzaron la voz, se gritaron que Donald Trump lo insultó horriblemente, sobre todo a la hora de decirle que tiene que ceder territorio. Ahí hay una cuestión que a mí me parece muy importante y tiene que ver con lo justo y lo posible. Zelensky ha dicho desde el primer día que no va a ceder nada. Bueno, hay que tener algo claro. Alguien que no quiere ceder nada es alguien que no quiere negociar nada. No es cierto que quiere negociar. Si Ucrania cediera el 20% del territorio, capaz es injusto,
pero no tiene cómo recuperarla militarmente porque ese territorio actualmente está ocupado por las tropas rusas. Por eso en la segunda reunión de Zelensky con Trump en la Casa Blanca, Trump hizo algo que a mí me parece absolutamente muy didáctico. Zelensky llegó con una banda enorme de la Unión Europea, con Giorgia Meloni, con Steinmeier, con el secretario general de la OTAN, con la presidenta de la Comisión Europea, y todos secundando los argumentos de Zelensky, que la integridad territorial, que no tiene por qué ceder nada, que es injusto, y Trump puso un mapa enorme ahí al final, coloreado con la parte que Rusia tiene ocupada, el mapa completo de Ucrania. Trump los escuchó y después de oírlo les dijo, está bien, sin embargo, esa parte la tienen ocupada los rusos, ¿cómo le hacemos? Pues ahí todos se quedaron sin decir nada. Incluso Zelensky le pidió una copia del mapa, lo cual es bastante insólito que Zelensky no sepa los detalles de cómo va el frente de combate. ¿Cómo se le respondería a la pregunta de Trump? ¿Cómo le hacemos? Bueno, que los ucranianos echen a los rusos. No pueden. No tienen soldados para eso. Zelensky cometió el error, lo digo yo en mi tercer libro, de no incorporar los principios de la guerra 500.000 hombres o 1 millón de hombres. Y al principio de la guerra había filas de ucranianos para ser voluntarios para ir al frente. Hoy nadie quiere ir a la guerra en Ucrania porque saben que 8 de cada 10 no vuelven. Entonces, el resumen es que Zelensky no tiene soldados. Lo sabe todo el mundo que está bien informado. Entonces, yo en el libro pongo un ejemplo que puede ser muy coloquial, donde digo que supongamos que Zelensky es un taxista en la Ciudad de México, que se le suben 2 ladrones que le dicen vamos a Iztapalapa, y en Iztapalapa le sacan una pistola, una 9 milímetros, le dicen a ver, dame el reloj, la cartera, la llave del carro, y le van a sacar todo. Y Zelensky le dice no. Y bueno, supongamos que los ladrones lo insultan, le dicen ¿cómo que no? ¿No? Y Zelensky le dice no, porque no corresponde y está fuera de la ley. Bueno, ese es Zelensky en el conflicto y frente a posibles negociaciones en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Entonces, yo digo, ¿cuántas posibilidades tiene Zelensky taxista frente a los ladrones de que los ladrones digan, sí carnal, estamos equivocados, perdón, estamos fuera de la ley, nos bajamos y se vayan? No sé, ustedes díganme, ¿cuántas